Ahora sí, buenas noches muchachos. Vamos a entrar de lleno al tiempo de la predicación. No vamos a tener una dinámica como normalmente lo hacemos, pues hoy tenemos que invertir un poquito más de tiempo en la enseñanza y aparte hay como una actividad durante la predicación, entonces también vamos a invertir tiempo en ello. Les voy a pedir que me acompañen primero en oración, que pongamos este tiempo en manos de Dios y que Él sea el que nos hable. Entonces, oremos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque podemos estar reunidos. Gracias porque es por tu misericordia que tú nos tienes aquí para estudiar tu palabra, para aprender más de ti. Gracias porque tú nos salvaste por medio de tu sacrificio. Gracias porque tú eres Rey soberano sobre nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, queremos invertir nuestro tiempo en el estudio de tu palabra y te rogamos, Padre Celestial, que por medio de tu Santo Espíritu tú nos hables. Te rogamos también que quites todo orgullo que estorbe en escuchar tu palabra y que tú puedas moldearnos tal y como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos tu dirección y tu sabiduría para este momento. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de la enseñanza del día de hoy es Atributos que le dignifican y pues básicamente hoy estamos concluyendo la serie llamada Dignidad de Dios. Ya hoy sería la última enseñanza acerca de la dignidad de Dios. Hemos hablado ya bastante acerca de lo que la dignidad de Dios significa. Ya entendemos por medio de todo lo que hemos estado aprendiendo que Dios es digno por lo que Él es y por lo que Él hace. Yo creo que esta frase la hemos repetido prácticamente que todas las semanas que hemos estado estudiando el tema. Dios es digno por lo que Él es y por lo que Él hace. Esto se traduce entonces que Dios es digno por sus atributos y por sus acciones. La forma en la que Dios es, lo que Dios es, lo lleva a actuar como Él actúa. Si Dios es amor, Él actúa amorosamente. Si Dios es misericordioso, Dios actúa misericordiosamente. Si Dios es justo, su actuar siempre va a ser con justicia. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es digno, nos referimos a lo que Él recibe por lo que Él es y por lo que Él hace. Llegamos a la conclusión de que la dignidad de Dios no es un atributo. Porque si alguien estuviera aquí preguntando y diciendo, ¿pueden mencionar atributos de Dios? Alguna persona saldría diciendo, sí, Dios es digno. No, la dignidad de Dios no es un atributo de Dios, sino que es aquello que Él merece por lo que Él es y por lo que Él hace. Es aquello que Él recibe por lo que Él es y por lo que Él hace. Dios es digno de obediencia por su justicia. Dios es digno de obediencia por su perfección. Dios es digno de obediencia por su santidad. Dios es digno de ser temido por su poder, por su ira. Dios es digno de ser alabado por su misericordia, por su amor, por su gracia. Y así podemos seguir prácticamente que con todos los atributos. Dios es digno por lo que Dios es y por lo que Él hace, y lo que es y lo que hace lo comunica al mundo por medio de su revelación. De esto hablamos un poquito la semana pasada. Dios se revela al hombre por medio de dos formas, podríamos decirlo así. Una revelación general y una revelación especial. Podemos entender que la revelación general de Dios, yo no sé si alguien recuerda qué era la revelación general de Dios. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? La naturaleza, sus obras, aún, todo lo creado, entre eso entra el intelecto mismo humano, ¿verdad? Nosotros podemos ver un poco de Dios a través de lo que Él creó, y a eso le llamamos revelación general o revelación natural. Y por otro lado está la revelación especial, que esta es una revelación que básicamente está muchísimo más relacionado con aquellos que son sus hijos, y es la revelación que está en la Escritura. Esta forma en la que Dios se da a conocer cómo Él es y cómo hace y lo que Él hace, y esta forma en la que Él se da a conocer al mundo, tiene un vínculo muy especial con el panorama completo de la redención, con el plan de la salvación. Y básicamente esto ha sido un poco de lo que hemos visto. También hemos hablado de que desde una perspectiva vertical, nosotros los seres humanos seríamos indignos. Si es yo y Dios y yo, somos indignos. Y en este sentido,
¿Cómo es que podemos tener una relación con Él? Bueno, porque Él nos dignifica por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero desde una perspectiva horizontal, o sea, otros y yo, aquí en la tierra, de manera terrenal, los seres humanos somos dignos. No podemos tratar a alguien con menos dignidad que otro. Y llegamos a esta conclusión precisamente ¿por qué? Porque la imagen de Dios está en la humanidad. Y por eso todo ser humano es digno, ¿sí? Digno en el sentido horizontal, pero en un sentido vertical, delante de Dios somos indignos y necesitamos arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque hoy les dije que es la conclusión del tema de la dignidad. Bueno, vamos a hablar con un poquito más de detalle cuáles son los atributos que dignifican a Dios. ¿Cuáles son esos atributos que dignifican a Dios? Y tenemos que ir subiendo algunos escalones para ir comprendiendo el tema de una manera completa. El primer escalón que tenemos que subir es el siguiente. Solo Dios tiene un conocimiento pleno de sí mismo. ¿Escucharon eso? Solo Dios tiene un conocimiento pleno de sí mismo. Ningún ser humano puede llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. Solo Dios tiene un conocimiento pleno de sí mismo. ¿Por qué hago esta aclaración antes de empezar a hablar de esos atributos como tal? Porque si bien es cierto, vamos a empezar a hablar de lo que conocemos de Dios por medio de su revelación, tenemos que quedar claros que el conocimiento de Dios es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Y llegar a comprender y entender a Dios es prácticamente imposible. Acompáñame a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 36. Romanos 11, 33 al 36. Lo tenemos, dice así, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es un texto precioso del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Generalmente, voy a hacer aquí tal vez para adivinar un poco de sus gustos bíblicos, ¿verdad? Generalmente cuando uno pregunta, ¿cuál es el libro favorito de la Biblia? Algunas personas suele ser común escuchar que muchas personas dicen Romanos, ¿verdad? Porque Romanos es de esos libros que abren un conocimiento sumamente pleno de las verdades del Evangelio y es un libro estructurado pues de una manera que uno comprende muchísimas cosas del plan de redención. Ciertamente Romanos es un libro muy importante en la lectura del cristiano. Este pasaje es un pasaje casi central en esta carta, es un pasaje pues precioso que Pablo escribió en este momento, ¿verdad? En el momento en el que él estaba escribiendo esta carta. Podemos llegar a una conclusión importante a la luz de este texto. Dios es sumamente grande y esto implica que sea incomprensible para nuestra naturaleza. Sus juicios y sus caminos no pueden ser sometidos a un sondeo ni a escrutinio. Eso es lo que significan las palabras. Insondables son sus juicios inescrutables sus caminos. Yo sé que son palabras que asustan un poco, ¿verdad? Porque tal vez pueden llegar a ser algo complejas, pero yo creo que usted ha escuchado en otros contextos la palabra sondear. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Sondear. ¿A qué creen que hace referencia? Un sondeo. No es un baile, ¿verdad? Por aquello. Suena como a baile. No es un baile. ¿Un sondeo qué es? Como explorar. ¿Alguien puede llegar a algo un poco más certero? Como contar, como medir, ¿verdad? Eso es sondear, ¿verdad? ¿Cuántas personas hubo ayer en la socie? Podrían preguntar mañana. Bueno, en el sondeo que yo hice, puede que habían como unas 50 personas. Eso es un sondeo.
Escrutinio. Este le suena más como al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? ¿A qué le suena la palabra escrutinio? Muy parecido a sondeo, ¿verdad? Como a contar, como a hacer un análisis minucioso. El escrutinio de los votos dijo que fulano de tal quedó como presidente. Eso es un escrutinio, un conteo minucioso. Bueno, lo que el apóstol Pablo está concluyendo es que Dios es inmenso, que Dios es grande, y por esta grandeza de Dios, básicamente sus juicios son insondables y básicamente sus caminos son inescrutables. Es completamente difícil, complicado, podríamos decir imposible, llegar a comprender quién es Dios, llegar a comprender cómo Él obra. Lo dice el apóstol Pablo. Ahora bien, también podemos decir que su mente no puede ser comprendida. Y todas estas conclusiones a las que el apóstol Pablo llegó, lo llevaron a una consideración. En el versículo 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Básicamente, el apóstol Pablo, pensar en lo grande que es Dios y en lo difícil que es comprender a Dios, llevó al apóstol Pablo a considerar a Dios digno de gloria. ¿Lo notaron? Es útil que nosotros los cristianos pensemos en la grandeza de Dios, porque nos va a arrojar, nos va a empujar a dignificarlo, a considerarlo digno de toda la gloria y de toda la alabanza. Ahora que estaba diciendo que el libro de Romanos es uno de los favoritos, de alguien que está acá, Romanos es su libro favorito de la Biblia. ¿Podría levantar su mano? No, pues, bueno, ahí hay uno. Yo me imaginaba como casi todas las manos arriba, ¿verdad? De la gente que le encanta el libro de Romanos. Romanos es de mis libros favoritos y es sumamente interesante introducirse a la lectura de este libro, de esta carta del apóstol Pablo. Si usted ha leído el libro de Romanos, voy a tal vez cambiar la pregunta. ¿Cuántos han leído el libro de Romanos? Sí, varios, ¿verdad? Es un libro que constantemente se hace una lectura de él. Uno puede notar lo siguiente: casi todo el libro de Romanos es sumamente teológico, ¿verdad? Hay un montón de doctrina, muchísima. Pablo como que es su carta magna en la que él desarrolla su conocimiento doctrinal acerca de la doctrina de la salvación. Esta porción, ¿ustedes la catalogarían como una posición teológica o como una posición o un texto que desenvuelva riquezas doctrinales? ¿Ustedes lo catalogarían así? Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen no respondo, ¿verdad? Pues les voy a explicar que a la luz de este contexto, esta porción que acabamos de leer no es teológica, no es doctrinal. Voy a explicarles esto. Si usted analiza el contexto de estos versículos, usted va a notar que lo que está ocurriendo aquí cuando el apóstol Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría, de la ciencia de Dios, es un sobresalto de las emociones del apóstol Pablo. Han habido tantas consideraciones teológicas y doctrinales antes en lo que él está escribiendo, que él invierte tiempo en hacer un paréntesis y alabar a Dios y decir: oh, profundidad de sus riquezas. Es un texto pues prácticamente que demuestra o expone las emociones del apóstol Pablo. Un texto emocional, un texto que llevó al apóstol Pablo a un impacto en sus sentimientos y que lo llevó a alabar a Dios en medio de la escritura de una carta. Nota eso, que a veces alguien podría estar escribiendo y tratando de ser sumamente formal en su escritura, pero tal vez lo que está escribiendo es tan magnífico que tiene que hacer un alto y, siguiendo en la escritura, alabar. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Se detiene en sus razonamientos teológicos y doctrinales y es un sobresalto emocional por lo que Pablo viene hablando. ¿Qué es lo que viene hablando? Pablo viene hablando acerca de la salvación que reciben tanto los judíos como los gentiles. Explica que todos, tanto judíos como gentiles, tienen acceso a la salvación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces sus emociones son conmovidas y hace un grito de adoración. Lo notarán, por ejemplo, con los signos de admiración con los que empieza la frase, ¿verdad? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Es un grito al cielo de alabanza y de adoración. Esto nos enseña lo siguiente, muchachos.
Pensar en lo incomprensible de Dios no solamente tiene un impacto cognitivo, sino también un impacto emocional. ¿Sí? Voy a repetir eso. Pensar en la grandeza de Dios no solamente tiene un impacto cognitivo, sino también un impacto emocional. Si pensar en Dios no afecta nuestras emociones, quizá no estamos pensando apropiadamente en Él. Espero que sea constante el impacto emocional en su vida cuando usted medita en Dios. Y aquí ahorita voy a explicar un poquito el aspecto emocional. Porque bueno, voy a ser aquí completamente sincero, pero a veces pareciera que en nuestra denominación, en las iglesias bautistas, el tema de las emociones está un poco relegado, ¿verdad? No porque lo hagamos al propio, sino porque el tema emocional ha tenido tan mala fama y tan mal uso en otras denominaciones, que el bautista se ha caracterizado por alejarse de las expresiones emocionales en medio de la adoración. Ahora estábamos cantando pues un canto precioso, el Dios que adoramos, y yo me puse a observarlos un rato, y es interesante cómo estamos cantando este canto con esas verdades, pero ya nuestra naturaleza en medio del templo está tan acostumbrada a cantarlo sin el más mínimo movimiento. En otra denominación, en otra iglesia, y tal vez en otra iglesia bautista, la expresión emocional sería mucho más grande cantando ese mismo canto. Yo no sé si usted ha notado, tal vez alguna persona que se congrega en nuestra iglesia expresando emocionalmente muchísimo más fuerte que usted sus emociones. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque eso está grabado, pero si usted viene los domingos, usted notará que a veces hay una señora, ¿verdad? Ahí levantando sus manos mientras canta. Alguien por allí diciendo amén de una manera fuerte. Y tal vez no es su hábito ni el mío. Y yo lo reconozco, yo no soy de esos que levanta la mano ni nada por el estilo. Pero sí o no, que estamos un poco alejados del contexto emocional. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Con toda sinceridad. Hoy voy a explicar que el conocimiento profundo de Dios afecta las emociones. No le estoy pidiendo que levante las manos cuando canta, pero sí le estoy pidiendo que empiece a observar sus afectos hacia Dios, sus emociones. De hecho, hablar de esto es hablar de un balance apropiado de la vida cristiana. Y este balance apropiado siempre gira alrededor de los atributos de Dios. ¿Cuál es el balance? El cristiano debe creer lo correcto. El cristiano debe hacer lo correcto. Y el cristiano debe sentir lo correcto. Estas tres cosas tienen que estar en un balance para que nuestro cristianismo sea un cristianismo apropiado. Y de hecho, a todo esto que yo acabo de mencionar, le podemos poner nombres. Ustedes saben que a mí me gusta poner nombres técnicos, porque cuando ustedes vayan a googlear, van a poder googlear apropiadamente, ¿verdad? ¿Cómo le podemos poner nombres técnicos a esto? Bueno, pensar correctamente es lo que nosotros llamaríamos ortodoxia, ¿verdad? La palabra griega orto viene de recto, de correcto, y doxo viene de enseñanza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que saber lo correcto es ortodoxia o creer lo correcto. Hacer lo correcto le podemos llamar ortopraxis. ¿Han escuchado cuando un médico dice, uy, es que sí, hubo una mala praxis en la operación y etcétera? Bueno, ortopraxis se refiere a un hacer lo correcto, a no equivocarse, hacer lo correcto. Y la otra palabra, sentir lo correcto, o sentir apropiadamente, podríamos llamarlo con el término técnico, ortopatía. Para que le quede memorizado en su mente, recuerde cuando nosotros mencionamos las palabras apatía o simpatía. Vienen exactamente de la misma raíz. Ortopatía sería pensar apropiadamente. Entonces, ya todos tienen claro lo que significan estas palabras, están muy sencillas, ¿verdad? Ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Todo esto se entrelaza y tener un balance apropiado de estas cosas nos puede llevar a tener un cristianismo apropiado. Lo que creemos afecta a lo que hacemos y lo que sentimos. ¿Sí o no? Si usted cree que Saprissa es el mejor equipo del mundo, cuando a Saprissa lo goleen, a usted le va a doler.
Lo que usted cree afecta lo que usted siente. ¿Sí? Y los sapricistas estamos sintiendo mucho últimamente. Amén, dicen por ahí, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Y bueno, y los liguistas también, no me imagino cómo pueden sentirse después de años y años de oscuridad y tinieblas, ¿verdad? Y ahora brillando. Pero bueno, lo que creemos afecta a lo que sentimos. Por otro lado, lo que hacemos afecta a lo que creemos y lo que sentimos también. Lo que hacemos. Y también lo que sentimos afecta a nuestras creencias y nuestras prácticas. Si no me cree, bueno, ahorita viene el 14 de febrero y personas pueden estar haciendo una locura por lo que sienten, porque lo que sienten afecta lo que hacen y lo que creen. Nunca irían a un restaurante que les cobre 60,000 colones el plato. Nunca en su vida lo haría, pero por lo que siente en ese momento cambia lo que hace y lo que cree. Ah, no, está barato. Para la época está barato. Y afecta lo que hace. Y se traduce en que van a llevar a la muchacha y van a pagar 60,000 colones por un plato de ensalada. ¿Sí o no? Lo que siente afecta también lo que hace y afecta también lo que cree. Bueno, el balance apropiado entonces de estas tres cosas viene de la consideración de la majestuosidad de Dios. Y el libro de Romanos es excelente para pensar en esto. En Romanos nosotros vemos ortodoxia. De hecho, pues prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, 10 y 11 vemos doctrina enseñándose. Lo que cree es toda la doctrina. Está en esos primeros capítulos. También vemos ortopraxis. Lea Romanos desde el capítulo 12 y se dará cuenta donde aparece un título que dice deberes cristianos y lo que el cristiano debe hacer. Pero también en medio de esto, del capítulo 1 al capítulo 10 y del capítulo 12 al capítulo 16, en medio de eso está encajonado esta porción de texto que nosotros acabamos de leer, que lo podemos catalogar como ortopatía, lo que el apóstol Pablo siente. Pero vean cómo estas emociones del apóstol Pablo están sumamente impactadas por lo que él cree y por lo que él cree también que es correcto hacer. ¿Se dan cuenta de esto, muchachos? Ortopraxis, ortodoxia, ortopatía. Y esto va a afectar profundamente cómo es un cristianismo vivido apropiadamente. Y de hecho, tener un balance entre lo que creemos, lo que hacemos y lo que sentimos. Todo debe girar alrededor de la consideración de los atributos de Dios. Si nosotros pensamos correctamente acerca de quién es Dios, vamos a creer lo correcto, vamos a hacer lo correcto y vamos a sentir lo correcto. Si no me creen, hagamos un ejercicio. Pensemos en cómo la gente, valga la redundancia, piensa erróneamente acerca de Dios y verá cómo esto afecta lo que hacen y lo que sienten. Una persona puede pensar erróneamente de Dios que Dios es solo amor. Sí, y esto es muy común. Dios es solo amor. Cuando le hablamos de la ira de Dios, no, eso era el Antiguo Testamento, ahora no. Cuando le hablamos de la justicia de Dios, no, eso era antes, hoy no. Ahora Dios, solo amor. Pero si usted se muere va al infierno, no. El infierno es aquí en la tierra, cuando muramos todos vamos al cielo. ¿Han escuchado esto? ¿Vieron cómo una mala enseñanza acerca de los atributos de Dios repercute fuertemente en lo que la persona hace y lo que la persona cree? Y nos podemos ir al otro extremo donde la persona piensa que Dios es solo odio. Y esto va a repercutir en una vida que no siente la libertad que es vivir en Cristo, que no siente el gozo y el placer que es servirle. Es una vida que tediosamente le sirve por obligación. Pero no tenemos un balance apropiado acerca de los atributos de Dios y esto afecta nuestras emociones y nuestras acciones. Ahora bien, a lo que acabamos de leer, Dios es tan grande que no lo podemos conocer. Pero al mismo tiempo, vamos a la escalera número 2, Dios quiere
que le conozcamos. ¿Cómo es eso, Henry? Dios es tan grande que no lo podemos conocer, pero al mismo tiempo Dios quiere que le conozcamos. Bueno, teniendo solamente Él un conocimiento pleno de sí mismo, solo Él sabe quién es Él. Y solo Él tiene un conocimiento pleno de lo que Él es. Teniendo Él ese conocimiento pleno, pudo haber limitado el acceso a la comprensión suya, pero más bien Él está dispuesto a hacer todo lo contrario, a darse a entender, a explicarse al ser humano. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 16 y le voy a pedir que usted me siga con su vista. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por medio de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted une estos dos textos, el de Romanos y el de Corintios, vamos a entender algo sumamente asombroso, ¿verdad? Tanto en este texto que nosotros acabamos de leer, como en el anterior de Romanos, Pablo está citando una porción que está en Isaías capítulo 40. Acompáñenme un momento. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vean lo que dice desde el versículo 12 hasta el versículo 14 y verán cómo se parece tanto a lo que está escrito en Romanos como a lo que está escrito en Corintios. Isaías 40, 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Sí o no? Que este es como estar leyendo el texto de Corintios y el texto de Romanos. Pablo está citando este versículo en esas dos porciones, tanto en Romanos como en Corintios. No obstante, en el libro de Corintios, en el capítulo de Corintios, Pablo explica algo muy interesante. Volvamos a 1 Corintios 2. En el versículo 6, él clasifica la sabiduría como una sabiduría que no es de este siglo. Y en el versículo 7, él la clasifica como una sabiduría oculta. ¿Sí? En el versículo 10 hay un contraste y dice, él nos las reveló. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién es ese nosotros? Bueno, según el versículo 9, es los que le aman. Esta sabiduría, este acceso a conocer más de Dios, es para los que le aman, o sea, para sus hijos. Según el versículo 9. Y al final entonces, surge la misma pregunta que apareció en el libro de Romanos. ¿Quién conoció la mente de Dios? La respuesta sensata a esa pregunta sería nadie. Nadie. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Solo Él sabe quién es Él plenamente.
Pero Pablo agrega y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Solo Dios sabe quién es Él, pero es tan misericordioso que Él quiere compartirnos un poco de lo que Él sabe de sí mismo, dándonos su Santo Espíritu, compartiéndonos la mente de Cristo. Nosotros podemos llegar a comprender más acerca de quién es Dios. Y cuando pensamos acerca de Dios, eso va a tener un impacto profundo en nuestras creencias, en nuestras prácticas y en nuestras emociones. Eso es profundo, ¿verdad? Dios quiere que le conozcamos. Nuestro conocimiento de Él gira alrededor de sus atributos, y sus atributos influyen en cada parte de nuestro ser: ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Por tanto, tenemos acceso a la comprensión de los atributos de Dios por medio de su Espíritu. Espíritu que nos guía a conocer la verdad, Espíritu que santifica nuestras acciones y Espíritu que dirige nuestras emociones. El Espíritu que habita en nosotros dirige cada parte de nuestro ser. Y podemos llegar a conocer a Dios tal y como Él es. ¿Recuerdan lo que decía el mismo Pablo en Romanos? Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora por su sacrificio hemos sido hechos cercanos. Estamos cerca, estamos juntos. Ahora, solo Él tiene conocimiento pleno de sí mismo, pero Él quiere que le conozcamos. La pregunta es, ¿qué es lo que conocemos de Dios? ¿Qué es lo que sabemos de Él? Bueno, lo que conocemos de Él son sus atributos. Todo esto nos lleva a conocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Podemos entonces comprender mejor sus atributos y observar cómo ellos influyen en nuestro conocimiento, en nuestras prácticas y en nuestras emociones. Incluso algunos de esos atributos pueden ser replicados por nosotros, desde nuestras creencias, desde nuestras acciones, desde nuestras emociones. Podemos comunicar algunos atributos de Dios, y por eso estos atributos se llaman atributos comunicables, aquellos que el ser humano puede comunicar. ¿Sí? Si Dios es amor, el ser humano puede amar a otros. Claro, porque nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. Ningún otro ser tiene la imagen de Dios, y por eso ningún otro ser creado puede amar. Y usted me va a replicar y me va a decir, Henry, está equivocado, mi perrito me ama. Viera cuando yo llego a la casa cómo se pone. Duerme conmigo. Bueno, voy a desilusionarlo, ¿verdad? Como cuando un chiquito cree en Santa y le dicen que Santa no existe, ¿verdad? Esos son simple y sencillamente reflejos instintivos. Ese perro sabe que usted lo cuida, ese perro sabe que usted le da a comer, ese perro sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero que ningún naturalista me apedree ni nada por el estilo, ¿verdad? Son instintos. Ese ser creado va a actuar a la luz de los instintos, porque aún el ser humano creado a la imagen de Dios tiene la capacidad de señorear sobre estos seres. Entonces, esos seres tienen la capacidad de responder a su señorío. Y el señorío de nosotros para con nuestros perritos es darles de comer, juntar toda la caquita en el patio y cuidarlos, y si no son asquerosos o no les da asco, darles su cama y su almohada y babear juntos mientras duermen, ¿verdad? Así es. Pero el ser humano puede amar. Este amor que transmite el ser humano al fin y al cabo es una comunicación del atributo de Dios. Ahora bien, entonces, con este ejemplo que acabo de poner, llegamos a la siguiente conclusión. Hay atributos de Dios que son comunicables. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que hay atributos de Dios que ¿qué? Que son incomunicables. Cosas de Él que no podrían replicarse, que nosotros por más que nos esforcemos no podríamos generar. ¿Sí? A algunos de ustedes les di unas hojitas. ¿Sí? Levanten la mano quienes tienen hojita. Voy a hacer este ejercicio para que nos quede muchísimo más claro. En esa hojita está escrito un atributo de Dios. Aquí a mi derecha vamos a poner todos los atributos de Dios que sean comunicables. Y aquí a la izquierda vamos a poner todos los atributos de Dios que sean incomunicables. Nada más, Charlie, usted todavía no. Yo ya casi le aviso a usted. Muy bien.
Pónganse de pie los que tienen hoja. ¿Sí? Todos los que tienen hoja. Hay algunas palabras que tenemos que explicar porque probablemente no todos sepan qué significa, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. Si quieren, me lee. ¿Cuál es la palabra que tiene usted allí? Bondad. A ver, muchachos, ¿dónde colocamos bondad? ¿Comunicables o incomunicables? Comunicables. Véngase para acá. Con toda esa emoción bondadosa. Va a colocarse por ahí. No, aquí son los incomunicables. Aquí son los comunicables. ¿Sí? Por allá tenemos amor. ¿Comunicable o incomunicable? Comunicable. Véngase por acá y se va acomodando. Voy a ir variando para no... Gaby, ¿usted qué tiene? Omnipotente. ¿Todos saben qué significa omnipotente? O sea, que todo lo puede hacer. ¿Eso es comunicable o incomunicable? Incomunicable. Bueno, Gaby, véngase para acá. Incomunicable. Ellen, ¿usted qué tiene? Omnipresente. ¿Comunicable o incomunicable? Incomunicable. Omnipresente es que puede estar en todo lugar. ¿Nosotros los seres humanos podemos estar en todo lugar? No, ¿verdad? Bueno, Ellen puede venir. Vamos a ver, obviamente, ¿verdad? Con la distancia del caso, ¿verdad? Que Daniel Salas no vea este video. Volvamos por acá. ¿Cuál tiene allí? Justicia. Dios es justo. ¿Eso es un atributo comunicable o incomunicable? ¿Seguros? ¿Sí? Sí, comunicable. Véngase por aquí. Tito, ¿usted qué tiene? Inmutabilidad. ¿Saben qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Dice Santiago que no tiene... que no hay en él mudanza ni sombra de variación. ¿Eso es comunicable o incomunicable? Incomunicable o comunicable. Incomunicable, muy bien. Vea toda la vuelta que dio Tito, ¿verdad? Esto demuestra que no es omnipresente. No, vaya para allá. Incomunicable. Por aquí tenemos misericordia. ¿Comunicable o incomunicable? Comunicable. ¿Seguros? Sí, claro, el ser humano puede comunicar la misericordia de Dios. Adán, ¿usted tiene? Aceidad. ¿Comunicable o...? No, mentira. Tenemos que explicar qué es. Aceidad. ¿Alguien sabe qué es aceidad? Ian, con orgullo, levanta su mano, ¿verdad? Que autoexiste. Eso es lo que significa, ¿verdad? Aceidad. ¿Eso es comunicable o incomunicable? Incomunicable, aceidad, que no depende de nada. Nosotros dependemos de nuestra mamá para nacer, dependemos de nuestro papá para nacer, dependemos de nuestros papás para crecer y subsistir, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependemos y seguimos dependiendo los unos de los otros por toda nuestra vida. Por allá, ira. ¿Comunicable o incomunicable? Comunicable. Muy bien, puede venir. Comunicable. Otro vueltón. Comunicable. No, sí está bien, ¿verdad? Sí. Yo estoy mal, sí. Solo para humillar. Emma, ¿tiene? Eternidad. Dios es eterno. ¿Comunicable o incomunicable? Incomunicable. ¿Queda claro entonces cuáles son los atributos? Está bien. Por miedo al COVID. ¿Queda claro entonces cuáles son los atributos comunicables e incomunicables de Dios? ¿Sí? Completamente. Ya podrían hacer un examen de atributos de Dios y pasar con 100. Charlie, ¿cuál tiene usted? Santidad. Ya ustedes son expertos en atributos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Todos son expertos en atributos de Dios. ¿La santidad de Dios es comunicable o incomunicable? Jesús es la respuesta. Deuteronomio 29. Las cosas ocultas pertenecen a Dios. ¿Comunicable o incomunicable? Por ahí dicen que comunicable para algunos. Las dos.
Bueno, alguien que me diga que el atributo de Dios es comunicable, probablemente yo le leería Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, donde dice lo siguiente: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Uy, ahí la persona que decía, comunicable, no, aquí la Biblia dice que solo tú eres santo. Pero por otro lado, si alguien me dice, no, incomunicable, yo acudiría a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16, donde dice, sed santos como yo soy santo. O sea, Dios está exigiendo que se comunique su santidad, ¿sí o no? Entonces es un dilema. Créanme que no es tan fácil de responderlo aquí en una sociedad de jóvenes, porque hay teólogos que se están peleando por esto hoy en día, si lo catalogan como comunicable o incomunicable. Pero esto ya casi lo vamos a responder. Por ahorita pueden ir a sentarse, muchas gracias. Pueden dejarse la hojita y regalársela a la persona el 14 de febrero, lo que ustedes quieran hacer con ella. Ya casi vamos a entrar al tema de la santidad. No nos vamos a apresurar. Ya casi entramos a ese tema. Entonces, ejemplos de atributos comunicables, los que acabamos de ver: bondad, amor, justicia, misericordia, ira. Estos atributos pueden ser comunicados por la humanidad creada a la imagen de Dios. Sin embargo, cabe aclarar, y ahora Ian nos introdujo un poquito a esto, los hijos de Dios tienen un vínculo más estrecho con los atributos comunicables de Dios. ¿Escucharon esto? Los hijos de Dios tienen un vínculo más estrecho con los atributos comunicables de Dios, puesto que la naturaleza de los hijos de Dios es una naturaleza redimida. Entonces tienen una mejor capacidad de comunicar los atributos de Dios. Podemos decir que los hijos de Dios pueden relacionarse con los atributos de Dios desde las tres áreas de balance de su vida: desde la ortodoxia, desde la ortopraxis y desde la ortopatía. Los hijos de Dios pueden hacerlo. Voy a mostrarles un ejemplo. El amor es un atributo comunicable, ya eso quedó sumamente claro. El amor es un atributo comunicable de Dios. Comunicable por toda la humanidad, creyentes o no creyentes, ¿pueden amar? Piense bien su respuesta. Los no creyentes, los que no son cristianos, ¿tienen la capacidad de amar? Los grillos. Sí, claro que sí. Si usted tuvo una mamá no creyente o tiene una mamá no creyente, no va a poder llegar a la casa y decirle, mami, usted no me ama. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. No, precisamente el ser humano puede comunicar el amor aunque no tenga una condición regenerada. Pero, la relación entre los hijos de Dios y este atributo es muchísimo mayor. Y voy a explicarlo desde las tres áreas. Desde la ortodoxia, el Hijo de Dios puede conocer el amor de Dios. Vean 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Versículo 16. 1 de Juan 4, 16 dice, y nosotros hemos, ¿qué dice ahí? Conocido. ¿Ese nosotros a qué se refiere? A hijos de Dios, a los destinatarios de la carta de 1 de Juan. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Claramente que hay una relación muchísimo más estrecha entre el creyente y el amor que el no creyente y el amor, porque el no creyente no puede decir estas palabras. Quien no es creyente no puede decir que conoce el amor de Dios. Desde la ortodoxia, desde lo que creemos, desde lo que sabemos, podemos decir los cristianos que conocemos el amor de Dios. Por otro lado, desde la ortopraxis, el Hijo de Dios puede practicar el amor. Vean lo que dice 1 Juan 2, ahí mismo 1 Juan 2, versículo 14. No, perdón.
Primera de Juan 4:20, ahí hubo un pequeño error. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Notaron esto? Hay una relación entre la ortopraxis del amor y el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente puede decir, yo amo a Dios amando a su hermano. Y sus prácticas confirman su fe, validan su fe. Y por otro lado, desde la ortopatía, podemos tener emociones correctas por el amor de Dios o por el amor. Vean 1 Juan ahí mismo 4, versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y vean esto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Notaron el vínculo que hay entre el amor y las emociones? Entre el amor que el Hijo de Dios conoce. ¿Me están comprendiendo, muchachos? Por tanto, ¿un no creyente puede amar? Sí, pero no de la misma forma que un creyente ama. Un creyente puede entender el amor, un creyente puede poner en práctica el amor de una manera bíblica y un creyente puede sentir emociones correctas gracias al amor de Dios que reposa en él. Por otro lado, ya dejemos de lado los atributos comunicables. Tenemos los atributos incomunicables, que eran los que estaban de este lado de la plataforma. Ellos son los que no pueden ser replicados por el ser humano por la limitación de su naturaleza. Aceidad, o sea, que depende de sí mismo. Inmutabilidad, que no cambia nunca. Eternidad, que es por siempre y siempre. Omnipotencia, que todo lo puede hacer. Omnipresencia, que puede estar en todo lugar. Nosotros como seres humanos somos dependientes unos de otros. Somos fluctuantes en nuestras actitudes y en nuestras emociones y en nuestras creencias. Somos pasajeros, somos débiles, tenemos una limitante de tiempo y espacio que no podemos romper. Dios no es así. Y estos atributos podemos comprenderlos mejor gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, como lo leíamos ahora en Corintios. Aunque siguen siendo incomprendidos hasta que la obra de Dios termine en nosotros, es decir, hasta que seamos glorificados. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 3, ahí mismo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso queda claro, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahorita en nuestra humanidad tenemos un limitante de incomprensibilidad de los atributos incomunicables de Dios. Pero cuando se acabe la obra que Dios está haciendo en nosotros, es decir, en nuestra glorificación, vamos a poder comprender muchísimo mejor esos atributos. Ok, voy a hacer una aclaración aquí. Los atributos de Dios no son partes de Dios. ¿Sí? No son partes de Dios. Puesto que Dios es un ser indivisible, no puede ser dividido. Los atributos de Dios no son partes que hacen a Dios, ¿verdad? Como que si Dios no tuviera amor, entonces no tiene brazo, y como si Dios no tuviera ira, entonces no tiene cabeza, y etc. No, los atributos de Dios no son partes de Dios porque Dios es indivisible. Dios es todo amor y Dios es todo omnipresente. Sus atributos, o estos atributos que Él tiene, son atributos que describen toda la esencia de Dios, pero no son divisiones en su ser. Cuando estudiamos y pensamos acerca de Dios, no podemos dividir sus atributos. Tenemos que pensar que Él es todo aquello que muestra ser.
Y bueno, yo creo que aquí he aclarado un poco lo que son los atributos comunicables e incomunicables. Pero volvamos a la pregunta que les hice hace un momento. Y esta es mi pregunta final para la enseñanza de hoy. ¿Dónde ponemos la santidad? ¿Comunicable o incomunicable? Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice que solo dice santo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16 nos dice Dios, sed santos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es muy interesante y me va a ayudar para ejemplificar algo. La santidad es un atributo incomunicable para el hombre natural. Ahora le damos el popi a Ian, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre natural, el hombre que no cree en el Señor Jesucristo, el hombre que no ha sido redimido, no puede comunicar la santidad de Dios por una limitante que hay en su naturaleza. Esto es una diferencia entre la santidad y el amor, por ejemplo, ¿verdad? ¿El incrédulo podía amar? Llegamos a la conclusión de que sí. ¿Se acuerdan el pasaje de Jesús donde dice, vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Hay una expresión de amor de personas que son malas, incrédulas. Pero no puede un no creyente, comunicar la santidad de Dios, un hombre natural. Pero la santidad al mismo tiempo es un atributo comunicable para el hombre redimido. El cristiano puede comunicar la santidad de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, acompáñenme un momento. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, podemos efectivamente comunicar la justicia y la santidad de Dios. Esto nos muestra algo muy, muy interesante que quiero que entendamos y que nos vayamos con eso en la mente. La división entre atributos comunicables e incomunicables que acabamos de hacer acá, ¿sí? Esta división definitivamente no es una división perfecta y jamás será una división perfecta. No podemos encasillar a los atributos en esas ramas porque en alguna u otra medida ningún atributo de Dios es completamente comunicable y aún en los atributos incomunicables hay pequeños rasgos en la humanidad. Entonces, aunque aquí ejemplificamos por medio de una división muy estricta, esos atributos más bien estarían acercándose cada vez más y mezclándose los unos a los otros entre comunicables e incomunicables. Voy a explicar esto. Alguien dice, Henry, eso es ridículo. El ser humano nunca va a poder ser eterno. No podemos comunicar la eternidad de Dios. Ok, es cierto. Desde la ortopraxis no podemos practicar la eternidad. Pero en la naturaleza humana, desde su ortodoxia, podemos tener un sentido de eternidad. Podemos pensar qué fue lo que fue antes. ¿Será que antes había algo más? Y este sentido de eternidad, aunque si bien es cierto no comunica prácticamente la eternidad de Dios, sí revela que en nuestra mente aún hay rasgos de atributos incomunicables que todavía perciben la historia proveniente de un ser eterno. ¿Me doy a entender, muchachos? Yo sé que esto es profundo, claro que lo es. Pero si pensamos apropiadamente en Dios, esto va a tener un impacto profundo. De nuevo, en lo que creemos, en lo que hacemos y en lo que sentimos. Y así no podemos hacer una línea tan estricta entre qué es comunicable e incomunicable. Hay un teólogo que se llama Wayne Grudem que dice lo siguiente: cualquier tipo de distinción de los atributos no es perfecta. Esto se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. ¿Alguien puede comunicar completamente el amor de Dios? Nadie. Es incomunicable en un sentido, aunque lo catalogamos como un atributo comunicable. ¿Sí o no? ¿Alguien del todo no puede comunicar la omnipotencia de Dios? Bueno, en cierto sentido puede pensar en la existencia de todo
proveniente de un ser todopoderoso. Y su capacidad de pensar en un ser todopoderoso es un rasgo de un atributo incomunicable en su ortodoxia, en su creencia. Levante la mano, ¿quién considera que todo lo que estamos viendo hoy es bastante profundo? Sí, es bastante profundo. Todo lo que acabamos de ver hoy nos recuerda lo siguiente: cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Y en qué debe traducirse todo esto? Adoración. Las personas que conocen poco de Dios adoran poco a Dios. Las personas que no se preocupan en conocer quién es Dios y cómo Él actúa van a tener un reflejo de eso en su vida práctica, en sus emociones. No entender quién es Dios, no invertir tiempo en saber quién es Él, va a provocar que cuando leamos la Biblia no experimentemos lo que es sentir la piel de gallina cuando leemos algo acerca de una descripción de Dios. No invertir tiempo en entender quién es Dios y cómo Él actúa, no invertir tiempo en los atributos de Dios, va a provocar oraciones frías. Vamos a orar por los alimentos. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y nunca hubo una comprensión de que los alimentos que están en la mesa están ahí por un Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, por un Dios proveedor. Muchachos, ustedes conocen cuál es el norte de este ministerio de jóvenes. Nosotros no le queremos dar aquí cositas básicas, pero esta profundidad tampoco es para que se le infle su cabeza. Vean cómo esta profundidad del conocimiento de los atributos de Dios puede tener un impacto profundo en sus acciones y en sus emociones, no solo en su intelecto. ¿Están dispuestos a invertir más tiempo en conocer quién es Dios y cómo Él actúa? Bueno, a partir de ahora, lo que vamos a hacer durante todo el resto del año es meditar en los atributos de Dios de una manera más específica y profunda. Y con esto vamos a empezar la próxima semana. Y la próxima semana vamos a iniciar el estudio del tema de la santidad de Dios. Solo la palabra santidad debería ya generar un escalofrío en nosotros si comprendiéramos lo que la santidad significa en toda su esencia. Pero yo me temo que muchos cristianos no están invirtiendo tiempo en conocer a Dios. Y se convierte en un monstruo de cristianismo. Algunos cristianos invierten tiempo solo en la ortodoxia, solo en lo que creen y en el intelecto. Eso convierte en un monstruo de cristianismo, un monstruo deforme, que no tiene ni emociones y que no tiene prácticas correctas. Esos son los cristianos de Facebook que todo lo comentan y todos están equivocados menos ellos, que no pueden extraer nada bueno de ningún otro predicador por su orgullo y que solo ellos podrían interpretar apropiadamente la Escritura. Por otro lado, si invertimos tiempo solamente en la ortopraxis, en la práctica, eso va a llevarnos a ser solamente cristianos que repartamos comida a los pobres y que juntemos basura en los lugares contaminados. Pero nunca invertir tiempo en el conocimiento de quién es Dios y en sentir lo que Dios es en nosotros. Y por otro lado están aquellos que construyen un cristianismo que solo se enfoca en las emociones. Carismatismo en todo el máximo esplendor de la palabra. Personas que solo se enfocan en lo que sienten. Personas que si estuvieran hoy aquí sentados saldrían diciendo: estuvo bien feo porque no, la música no me llenó, porque no, la luz estaba muy prendida y no sentí nada. ¿Cómo estuvo la predicación? No, muy frío, no sentí nada. ¿Por qué no va a la iglesia? No, porque no siento que deba ir. Y toda su vida se transforma en
Emociones, emociones, emociones. Pero muchachos, esos son monstruos del cristianismo. El cristianismo correcto tiene un balance en el intelecto, en la creencia, en la práctica y en las emociones. Y todo esto gira alrededor de la consideración de los atributos de Dios. Pensar correctamente quién es Dios. Por hoy debemos alabar a Dios por la posibilidad que tenemos, nosotros sus hijos, de conocerlo mejor. Esto debería llevar a postrarnos delante de Él y decir: ¿quién soy yo para que yo pueda conocerte, Señor? ¿Quién soy yo para que pueda conocer tu amor, tu justicia, tu gracia? Por otro lado, quizá más bien haya alguien que hoy ha entendido que no es un hijo de Dios porque no le conoce y porque su vida no comunica a Dios. Tal vez cuando hablamos de la santidad como un atributo que solo los hijos de Dios comunican, alguien diga: qué raro, mi vida no comunica la santidad de Dios. Es claro, ahí lo dice en la Escritura. El que es hijo de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no peca. Podemos resbalar en el pecado, pero la práctica habitual del pecado es algo que le pertenece solamente a aquellos que son incrédulos. Decía Charles Spurgeon que una oveja puede caer en el lodo, pero solo un cerdo se revuelca en él. ¿Es creyente o usted no es o es un no creyente? Bueno, tal vez su ortodoxia, su ortopraxis y su ortopatía podrían revelarle lo que usted es. Meditemos en Dios, en cómo es Él, en lo que Él merece por ser quien es, y entonces veremos un impacto en nuestro conocimiento, en nuestras acciones y en nuestras emociones. Solo así, invirtiendo tiempo en conocerle a Él, abriendo la Biblia en sus casas, estudiándola. Ay, muchachos, cuando ustedes vienen aquí a la SOSI, ustedes reciben algo que alguien preparó. Quien sea que se pare en este púlpito y predique, cuando me toca a mí, por la gracia de Dios, Emanuel, Adán, y quien sea quien predique y se pare aquí, ustedes reciben algo que alguien preparó. Y si hablamos en términos culinarios, yo hoy tal vez estuve durante la semana picando los olores, picando la carne, preparando el platillo, y hoy lo presenté. Y ustedes comieron. Se alimentaron, salen llenos. Llega a su casa, ¿va a comer? No, estoy muy lleno. ¿Viene mañana? ¿Va a comer? No, la verdad todavía no. ¿Pasado mañana va a comer? No. ¿Y qué va a pasar con su vida? Aunque usted ya recibió un platillo aquí, si usted no come bien allá, usted no va a crecer. Gracias a los que sacan tiempo e invierten tiempo para compartir aquí la palabra de Dios. Pero muchachos, la vida cristiana es mucho más que venir y escuchar a alguien predicar. Inviertan tiempo en conocer a Dios. Y todavía no sabe cómo hacerlo. Aquí hay un montón de gente que le puede ayudar. Estamos tratando por todos los medios posibles proveerles recursos para que ustedes estudien. Pero no podemos ir a sus casas y agarrarle la cuchara y meterle la comida en la boca. No sé qué devocional hacer. Allá están jóvenes invirtiendo tiempo haciendo devocionales en un grupo en Telegram. Y tantos recursos. Métase al YouTube, repase las predicaciones, lea los versículos con más detenimiento. Tanto que tenemos a nuestras manos. Invirtamos tiempo en conocer más a Dios. Y esto va a tener un impacto en nuestro conocimiento, en nuestras acciones y en nuestras emociones. Voy a terminar orando y así vamos a concluir. Padre, bueno, te damos gracias. Porque tú nos has hablado a través de tu palabra y tú nos has permitido entender la importancia de invertir nuestro tiempo en conocerte más a ti. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderte y conocerte, que tú eres Jehová, que haces misericordia, justicia y juicio en la tierra.
Si de algo vamos a alabarnos, que no sea en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, sino en el tiempo que invertimos en conocerte a ti. Porque al fin y al cabo conocerte a ti es lo único que puede impactar profundamente nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestras emociones. Perdónanos si en algún momento hemos dejado de meditar en ti y ayúdanos a sacar el tiempo adecuado. Gracias por este tiempo en el que nos permitiste estudiar juntos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.